Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, señor Trapero, para esta ponencia que explicó casi todo. Y voy a ahora describir un poco aspectos que usted presentó ya. Y claro, en varias lenguas. Entonces, mi ponencia, que se llama Lenguajes silbados en el mundo, diversidad de adaptaciones lingüísticos y ecológicos, inicia aquí con dos entornos que pueden ver, florestas densas y montañas, con entonces la Amazonia en la izquierda y por la derecha el ámbito de Antia en montañas en Grecia, para ilustrar que esta práctica del silbo... ¿Qué pasa? Gracias. Que esta práctica del silbo en realidad está favorecida por ambientes particulares y que la vegetación densa y las montañas y la orografía favorecen realmente el uso de comunicación a distancia porque isolan las personas. Y hay varias técnicas de silbo que se adaptan a esto en cada lugar diferente. Quería iniciar con una grabación de un maestro de silbo de Canarias. Bueno, todo el mundo reconoció aquí Lino Rodríguez, uno de los maestros reconocidos del silbo de La Gomera. Y él dice aquí, en todo el mundo hay hombres que hablan silbando. Para ilustrar que dijo, y claro, hay mujeres también que silban. Esta frase fue una frase que eligió, pero vamos a ver que, como en la primera página, hay muchos lugares donde también las mujeres silban bastante. Aquí pueden ver, para ilustrar esto, el último mapa que hicimos con colaboradores para mostrar dónde se localizan lenguas que tienen una modalidad silbada o una forma silbada o un registro silbado. Pueden ver que hay una gran diversidad de lenguas en todos los continentes poblados y en varias familias de lenguas. Lo que podemos ver también aquí son solo las lenguas donde se ha hecho un estudio científico sobre este tema, y entonces por eso hay solamente cerca de 40 lenguas. Pero si miramos dónde se señaló esta práctica, también en estudios científicos, llegamos a más de 80, casi 90 ahora, lugares y lenguas donde se sabe que se silba. Entonces es mucho más que lo que se sabía hace poco, porque poco a poco hay nuevos estudios que muestran que se interesan en este asunto. Como por ejemplo en el sur de África, yo nunca he ido, pero hay estudiantes que hace poco hicieron investigación en esta zona del mundo. Esta práctica, en realidad, como lo dijo muy bien el señor Trapero, es una adaptación para hablar a distancia o en situaciones difíciles de comunicación. Y en general, como él lo hizo en La Gomera, como nos contó, se adapta primero la voz, porque es la herramienta que utilizamos más fácilmente para hablar. Y la voz se adapta bien también para hablar a distancia, pero tiene sus límites. Y lo miramos en ambientes diferentes. Aquí pueden ver que en este ambiente que está en La Gomera,
el diálogo era imposible con la voz. Puedes señalar una cosa a larga distancia, pero difícil de hacer llegar frases complexas. Y aquí pueden ver una grabación. Entonces voy a introducir este tipo de representación que utilizamos nosotros, lingüistas, pero también gente de telecomunicación, gente que estudia los sonidos. Es un espectrograma, una representación del sonido con las frecuencias en el vertical, más alto, más agudo, y aquí es la misma frase que grabé a distancias diferentes. Es una frase de turco que lo que es interesante en esta presentación, pueden ver que a 20 metros sale bastante, y entonces del sonido, porque la fuerza del sonido está representada por la parte negra, y pueden ver que a 50 metros sale menos, porque yo grabé a distancia. Y también que el hablante intentó forzar más, porque se puede ver que hay más ancha entre las dos frecuencias. No sé si puedo apuntar. Entre esta y esta hay más distancia que aquí. Este muestra que el sonido está un poco más agudo para intentar llegar más lejos y porque se pone más fuerza en las cuerdas vocales. Y después, aún más, y aquí se pierde mucho. Y en realidad en esta situación hasta 100 metros se entendía, pero después no. Aunque la persona intentaba alargar las frecuencias, alargar también las duraciones para llegar hasta el correspondiente. Esta frase era Mehmet okula git, que significa en turco Mehmet, un apellido, okul, la escuela, git es ir. Y entonces Mehmet va a la escuela y podemos escucharla también silbada. Mehmet okula git. Mehmet okula git. En estas dos grabaciones pueden ver que hay una diferencia entre las dos, donde en la segunda él insiste más y se escucha en el silbo también que hay una pausa más grande en Mehmet, y entonces muestra que hay posibilidad de adaptarse también en el silbo como en el habla. Hay un paralelo entre los dos. En realidad, hemos visto entonces cómo se adapta a distancia gritando, pero también silbando, y existen otros medios para adaptar el habla a distancia, como el tambor. Yo no voy a hablar mucho de esto aquí, pero quería mencionarlo también para mostrar la diferencia de estrategias acústicas. Volví sin querer. Que se ilustran de nuevo con el espectrograma. Aquí es la voz, aquí es el silbo y aquí el tambor. Son estrategias bioacústicas, digamos, diferentes. La voz, hay mucha información y muchas frecuencias, pero no puede llegar tan fuerte que el silbo, que es más reducido, y que parece un poco como notas moduladas. Entonces, aquí las frecuencias más altas son como más alto, significa es más agudo, y este más grave, intermediario, más agudo, más grave. Y este hace que está encima del sonido más común en el medio ambiente, que son sonidos de ruido de fondo, que son hechos principalmente cuando no hay animales o otras cosas, son principalmente ruidos bajos en frecuencia. Entonces el silbo va encima y también llega donde nuestro cerebro es el mejor para distinguir entre frecuencias. Es donde estamos realmente más eficientes
para sonidos. Estas frecuencias entre 1000 y 3000 en 3000 hercios. El tambor hace otra cosa, utiliza frecuencias bajas y ritmo, y entonces selecciona otra parte de la voz. Pero también es muy interesante. Y hay varios tipos de tambores, como este en Amazonia que estudié, y ellos imitan también el habla, pero de manera diferente. Quería enfocar ahora en lo que se imita de la voz. Aquí con un ejemplo de griego, esta frase que significa, como lo saben bien los amigos aquí, que van a hablar del griego, que significa bienvenido, ¿qué quieres? Aquí. Y silbado. Lo que podemos ver aquí con los círculos es que lo que se imita es una parte de la articulación, enfoque más en vocales, una A griega aquí, que es un poco diferente de la A español, y una I. Y para la A se imita con el silbo esta parte, y para la I una parte más aguda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos una I, ponemos la lengua enfrente y la caja de resonancia para articular la I en la parte oral, la parte de frente, es más aguda, porque la caja de resonancia está más pequeña. Y en la voz hay otra parte, hay la frecuencia de las cuerdas vocales y todo, pero para el silbo hay solo esta parte de frente que está resumida en una frecuencia, como pueden verla. Entonces es como una simplificación, un esqueleto de una parte. Y hay similitudes acústicas que conducen entonces a similitudes perceptivas, y se explica porque también lo que representó aquí no es la realidad de lo que percebemos. Es un cálculo con una técnica matemática que nos permite ver las frecuencias. Pero el cerebro no le ve así. El cerebro va a enfocar más en donde hay zonas compactas, como se llaman los formantes, o puede ser otra cosa, pero junto con formantes. Y pueden ver, aquí es compacto, aquí también es compacto, y ayuda. Hay investigaciones sobre la lengua y sobre vocales que muestran que ayuda a identificar las vocales hasta memorizarlas y entonces a distinguirlas como una I diferente de una A. Entonces, explica que alguien que no sabe nada de silbos, si escucha una frase bien silbada y simple, a veces reconoce lo que se dice. Impresionante, pero es porque ya utilizamos esto en la voz normal, estos procesos que utilizan el silbo. Aquí quería continuar el viaje en Guayana Francesa, mostrando una lengua, el Wayampi, que funciona un poco igual que el español silbado. Significa que el griego se silba un poco igual, las vocales y las consonantes articulándolas. Y aquí la persona, pueden ver que repite dos veces, una vez aquí y una vez aquí, Yanhui Aisa. Yanhui es un animal tortuga, ¿cómo se dice? Tortuga. De tierra, y Aisa significa hay. Entonces hay una tortuga en la urgencia de la casa, lo señala y lo dice dos veces porque no se ven en la floresta densa, entonces hay que decir las cosas, a veces repetirlas. Es una adaptación que pasa bastante aquí también. Cuando se va en las montañas, a veces no ves si la otra persona te ha escuchado, repites sin esperar una segunda vez para estar seguro que la segunda vez va a escuchar a la persona. Bueno, y puedo tocarlo. Entonces pueden ver que la segunda vez insiste y se ve que insiste más porque la frecuencia se queda más plana aquí que aquí. Es una manera... entonces se ve que
Como hay todo lo que encontramos en el habla, a veces se refleja también en el silbo. Y en este lugar silban a veces para adaptarse a las límites acústicas de la floresta, que son que a veces hay muchos insectos en las bandas de frecuencias de 3000 hercios y entonces tienen que silbar un poco debajo para no bloquear la comunicación. Y cuando van lejos, entonces utilizan este tipo de silbo con las manos. Aquí Yawa es el jaguar, Moyu la anaconda o es comer. Entonces un jaguar está atacando o comiendo una anaconda. Entonces, un evento importante de señalar puede ser peligroso. Aquí pueden ver la grabación como la hemos hecho en situación, para ver realmente la comunicación, escuchar el ruido. Era más en situación de pesca. Dos repeticiones y ahí me explica. ¿Será que la piedra ya está bien? La piedra es Takulú y él dijo Katute po Takulu A. ¿Será que la piedra está bien para pescar allá? Y él no necesita utilizar un silbo fuerte porque con el agua ayuda a la propagación y también porque si silba muy fuerte puede espantar los animales. Entonces utilizan esta técnica que no significa que no saben silbar de otra manera. Para las escuelas allá, como se hace aquí, hemos hecho, porque también esta lengua está en peligro en la forma hablada, o no se enseña en la escuela en Francia, entonces hemos hecho también dibujos y pueden ver aquí la versión karaoke de esta frase. Y hay otras, pero no voy a mostrar mucho para pasar a otro lugar. Y este otro lugar también es un lugar donde hay sonidos muy diferentes de lo que vosotros pueden entender o escuchar, y hasta yo no controlo todas las consonantes que los Yupik utilizan. Pero he tenido la suerte de conocer estas personas Yupik en un lugar donde hay bastantes mujeres que silban, también los hombres, pero es un lugar más matriarcal en algunas organizaciones. Entonces, cuando yo trabajé primero con las mujeres. Y pueden ver aquí. Nanuktakwa means here comes a bear. Entonces, el oso blanco, el oso polar. Entonces ella dice, cuidado, viene. Entonces, de nuevo, en situación de peligro puede ser muy útil, como ella dice en inglés. Y quería mostrarles una otra señora con quien trabajé, y voy a mostrar solamente una parte de este longo trecho, porque van a escuchar más consonantes, y ella silba un poco más como aquí. As you saw it or as you practiced it? I use my fingers and without the fingers Yeah, and pick up what you're saying. And so we also use our fingers. So Yari, that's my name. And su nombre. generally, most of the time when I'm walking through my village, people are asking you what you're doing or what are you going to do, or you're being invited to come eat or come and have some coffee and tea. Ella explica aquí el contexto, que muchas veces cuando ella camina en el pueblo, las personas le piden qué estás haciendo, dónde vas, cosas así. Fue una de las primeras entrevistas que he hecho con ella. And Sanaksin is what are you going to do? Sanaksin, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer?
Istuwach na ako nga, I'm going to the store. Dakakgubuk, kayo ko yaktokat, come have some coffee or tea when you're done. As you Entonces la última viene, para los que no entienden el inglés, ven aquí para tener como café y té. Entonces, cosas simples, pero pueden escuchar aquí la diferencia de articulación que hay en la lengua y que sale también en el silbo. No voy a entrar en los detalles, pero creo que Rashid Ridwan mañana va a mostrar consonantes complejas también que existen en Tamazight y Tashelhit, y entonces dará más ejemplos de consonantes que no existen, por ejemplo, en francés o en español. Para continuar, queríamos hablar también de los lugares donde se silba el español, porque en realidad pueden ver en este mapa que existe aquí en Canarias, pero también en Andalucía, y se ha encontrado también, no voy a hablar de este lugar porque no he ido, pero hay estudios científicos que muestran que en Tlaxcala también se grabó el español silbado. Voy a dar un ejemplo y entrar más en detalles con el silbido de este señor, ahora muy conocido también en Canarias, por su silbo tradicional de el hierro. Y vamos a mirar que en su silbo que se adapta, que varias cosas se adaptan del habla. Primero, lo que he señalado, hay un cambio acústico. Y por razones paralingüísticas, para ir más lejos, este tipo de señal está muy bien adaptado. Y este hace que finalmente tenemos límites en algunos aspectos de articulaciones y hay esta adaptación. Y después, para distancia, adaptaciones también del habla, una segmentación de frase, entonces un corto de frase más claro en general, que se puede ver que está en general en el alargamiento de la duración, y también separando entonces sílabas y con a veces un alargamiento de vocales al final de los grupos de respiración o de los grupos de sentido, y que se llaman grupos de habla. Y se puede ver aquí este alargamiento de la vocal de Emiliano. Y después hay otros aspectos que podemos mirar aquí, que son justamente lo que dijo al final de su ponencia el señor Trapejo, que se adapta el silbo a la variación dialectal. Este es muy interesante también porque muestra que no es algo súper convencional, pero en esta frase van a ver que la S, por ejemplo, de donde estás, y que se pronuncia en el habla, particularmente en el habla del hierro, se silba también, y se ve aquí, esta subida es la S. Y el segundo, S, está aspirado, y se ve que está aspirado porque sube y después se planifica en la frecuencia. Entonces, hay no solamente la pronunciación, pero detalles de pronunciación de la S. Vamos a escucharlo. ¿Dónde estás? Vienes a cenar. Y hay más. Hay también esta entonación particular de cada lugar, y que en el hierro, yo no sé hacerlo, pero tal vez gente aquí sabe hacerlo, una entonación que hace que se escucha, podemos escucharlo de nuevo, escuchando los alargamientos finales. ¿Dónde estás? Una cosa así, ¿no?
Bueno, y se ve de nuevo, subiendo, bajando, este alargamiento. Es muy interesante que muestra la particularidad del silbo del hierro en este caso. Bueno, continuando, aquí puedo mostrar un poco de este silbo de Andalucía, que se silba con un pito. Y lo he publicado en 2015 para explicarlo, pero me he basado también en investigaciones de músicos que habían notado una cosa sobre instrumentos de barro en Andalucía, pero que no había enfocado en el tema lingüístico. Entonces yo fui a ver los señores, sobrevivían solo 2 que sabían hacerlo, y finalmente pude grabar con uno porque el otro está con enfermedad fuerte, y entonces iban a ver que en unas situaciones de grabación con personas de mucha edad a veces es difícil trabajar, pero a pesar de esta situación el Señor realmente nos mostró y hizo los pitos con nosotros. Aquí pueden ver que funciona un poco igual que el español silbado de aquí, porque la O está grave, la I está aguda, pero él silba rápido, porque es un pastor y silba rápido. Es así. Entonces, cuando lo analizamos, hay que mirar dónde está la I, que no se queda mucho en tiempo, por ejemplo, en esta palabra. Pero quería mostrarles aquí también un trecho donde él dice una frase más larga, y van a ver que también con el habla, para mí era muy difícil entenderlo, entonces con el silbo, tal vez era más fácil con el silbo que con el habla, porque él tenía dificultad de hablar con su edad. A ver. Donc je le mets comme ça dans ma... Aquí. El maestro. Antes era para un colega, para explicar cómo funciona el pito. Cuando no suena muy bien, usted va a cavar más. Y otra vez se jode. Yo intentaba imitarlo. Madre que le dio un beso. Ah, ok. Pero claro, con la dificultad de no tener dientes más o de tener dificultad también de articular el habla, era más complicado. De tener muchas frases largas, y no quería molestar mucho al Señor con esto, solo para mostrar que existía en el pasado y todavía unas personas puedan explicar cómo funciona. Aquí pueden ver muchos lugares como Turquía, como aquí en Turquía, aquí en el Atlas marroquí, aquí en Oaxaca, y aquí también con otra técnica con hoja. No voy a hablar de estos lugares, pero los Aka están en el Triángulo de Oro, en el norte de Tailandia. Bueno, para mostrar que estos lugares, claro, podemos regruparlos en relación con los biotopos, es lo que he hecho en este mapa, y que muchas veces, claro, no hay solo el biotopo, que es importante, pero también las actividades de subsistencia que vienen con el biotopo, y cuando estas actividades, algunas, sobreviven, en general se mantiene el silbo.
Y cuando hay pérdida de vitalidad puede ser por muchas razones diferentes. Una es el cambio de equilibrio por destrucción del medio ambiente o del biotopo. Y aquí hay un ejemplo. Este es una vista Google del lugar donde viven los gaviones, aquí. Y es aquí, y todo esto es deforestación. Y es por eso que he ido allá y quería terminar mostrando grabaciones de los gaviones y también mostrar una otra práctica, una otra manera de imitar el habla, que es en las lenguas tonales. Aquí está subtitulado en inglés. Tenta sacar, tu pode matar, né? Aí responde até assim nós estamos só avisar para aonde o bicho ele vai, né? Aí nós estamos atrás para matar, né? Anta, o queixada também, né? Voy a parar aquí, pero en esta lengua lo que se imita es la frecuencia de la voz, entonces de las cuerdas vocales. Y es diferente de imitar el timbre de las vocales, porque en estas lenguas, como en el chinés, cambiando de melodía, se cambia el significado también. Y 70% de las lenguas funcionan así en el mundo. Entonces, hay también otras maneras de silbar que no significan que las personas no silban bien. Claro, para la gente de aquí puede ser curioso porque no es igual el sistema, pero pueden ver que hay complejidad y la complejidad de lo que se puede pasar de esta manera depende de la complejidad del sistema tonal. Y entonces, por ejemplo, aquí pueden escuchar una palabra Mangkap. Y otra palabra Mangkap. son dos significados diferentes. Y silbado. Ups. Y claro, en frases sale una melodía. Bueno, ellos tienen muchas técnicas diferentes y pueden llegar hasta utilizar flautas, entonces música, y cantar. No voy a entrar mucho en detalles, pero era para introducir esta posibilidad de relación también con la música, principalmente en las lenguas que funcionan como el gavión o como funcionaría el chinés o todas las lenguas tonales. Muchas gracias, voy a terminar aquí este viaje en el mundo y agradecer de nuevo a los organizadores de la asociación que nos ha invitado aquí para este evento.